Hablaremos esta noche acerca del concubinato. Suelen decir los historiadores que el origen del concubinato tuvo que ver con el interés del hombre por aumentar su descendencia. La concubina, junto con sus hijos, estaban bajo el dominio del hombre al que se entregaban y a veces también bajo el dominio de la esposa principal. Un ejemplo al respecto. Las esposas de los patriarcas del Antiguo Testamento pedían a sus maridos que se unieran a esclavas para que la familia creciera. El deseo de tener mucha prole inducía a jefes de familia a tener varias mujeres, lo que era considerado como una honra y señal de riqueza. Según la Biblia, Roboam tenía 60 concubinas y Salomón 300. Entre los griegos era permitido el concubinato y los hijos procedentes de él no tenían nada de deshonrosos, solo que no heredaban los bienes de sus padres habiendo hijos legítimos y tenían que contentarse con lo que los hijos legítimos quisieran darle buenamente, ¿no? Legalmente cada romano, pasamos a Roma, Sí. podía tener una esposa. Sin embargo, los romanos no se privaban de tener por lo menos una concubina. La monogamia legal, dice Pierre Grimal, estaba atemperada por una poligamia de hecho, admitida en la medida en que no amenazara la integridad religiosa y jurídica de la familia. Sin la menor protección legal, las concubinas romanas no eran otra cosa que sirvientas de un amo y también, desde luego, instrumentos de placer. Estas muchachas tenían una existencia desdichada, porque además de pertenecer al hombre, como se ha dicho, también pertenecían a la esposa. Fíjate. También, mira usted, mirá sí. vos. Cuando el dominus dejaba de honrarlas con sus caricias, eran entonces todavía más maltratadas por las esposas, que les hacían pagar con todo tipo de hostilidades, de humillación, lo que ellas habían sufrido bajo la forma de celos, competencia, etcétera, etcétera, ¿no? Las esposas las sometían a esclavitudes, muchas veces eternas, y a trabajos manuales alejados de todo lo que tuviera que ver con el amor. Dramas domésticos que aparecían mucho en las obras teatrales de aquellos años. Las crónicas históricas dan cuenta de un caso contrario que aparece justamente como excepción y rareza. Valerio Máximo dice que Escipión el africano se enamoró ya en su vejez de una muchacha a la que llegó a vivir a su casa y la hizo su concubina. Escipión vivía con su esposa. Muy bien. Después de la muerte de Escipión en su villa, su esposa no buscó venganza, otorgó a esta chica la libertad e incluso logró que se casara con un liberto. Le consiguió un buen esposo. Bien. A comienzos de la época imperial, la legislación de Augusto estableció restricciones a los concubinatos. Parecen que habían tenido por efecto la disminución progresiva del número de hijos nobles. Claro, si vos tenías muchas concubinas, los hijos que tenías con ellas no eran nobles, y por el contrario iban disminuyendo los hijos legítimos y nobles, y en consecuencia las posibilidades de tener matrimonios legítimos entre nobles, y particularmente en la conformación del Senado empezaban las dificultades, porque sí, para ser senador tenías que ser noble. Somos los mismos, decían, Claro. somos los mismos de siempre. Bueno, exacto, se producía una endogamia que también apareció
allá en la decadencia de las grandes casas europeas, ¿no? Después del Renacimiento. Ahí empezaron las dificultades para conseguir una novia que no fuera, por ejemplo, tu hermana. Claro. Así que, bueno. En desmedro de la calidad cognitiva del Senado después, ¿no? Ahora bien, esta legislación de limitar el número de concubinas se aplicó únicamente a los individuos de rango senatorial. Los otros ciudadanos, que no estaban destinados a la más alta nobleza, siguieron disfrutando del derecho a vivir libremente con las mujeres que quisieran elegir. Eso sí, las concubinas no podían ser menores de 13 años. La verdad es que ni siquiera los mismos emperadores dejaron de tener concubinas. Suetonio recuerda que en casa de Augusto estaba la esposa legítima, Livia, que elegía a las jóvenes sirvientas que habían de conceder sus favores a Augusto, ¿no? O sea, era Livia la que le elegía las minusas. Domiciano y Cómodo también tuvieron sus pisos de palacio, especialmente reservados a aquellas muchachas. Se cuenta que Cómodo tenía 300 concubinas. Cómodo era, si no lo estoy recordando mal, el hijo de Marco Aurelio, un calavera, era un tipo no muy querido. No muy querido, pero tenía 300 concubinas. 299 soportaban un encierro espantoso, ¿no? Y los funcionarios estaban hartos de escuchar las quejas de las minas. Cómodo no me visita nunca, etcétera. Porque Cómodo visitaba siempre a una, que era Marcia. Era la que él quería. Bueno, está bien. Contemos algo acerca del concubinato en China. Atención nuestros oyentes chinos. En Hanzhou, la monogamia era para los pobres. Bueno, como en todas partes. El concubinato aparecía en las clases pudientes. Los ricos compraban sus concubinas y las esposas otorgaban su consentimiento. Yo tenía que pedirle permiso a tu mujer. Tenía que aprobarte la concubina. Allí, en China, las concubinas no podían vestir jamás la túnica propia de las casadas. No. Debían incluso llamar padre a su dueño. Y nunca llamarlo por su nombre. No lo podía nombrar. Che, Julián. No. Nada. Julián chino, ¿no se ha visto un Julián chino? Creo que no. Muy difícil. Sí. Tenían que decirle padre. Está muy bien. Las concubinas de Hanzhou, además de acompañar en el lecho a su señor, estaban dotadas para la música y la danza. Cada una de estas muchachas vivía en habitaciones individuales que estaban decoradas lujosamente. Nada de una mistonga pieza de conventillo. Era allí donde recibían la visita del niato. Claro. Esa visita quedaba certificada para los demás, incluso para envidia de las otras concubinas, por un detalle. Cada habitación tenía en la puerta un farolito que debía encenderse cuando estaba el niato adentro. Para avisar. Entraba el señor, y se prendía el farolito. Mitad para avisar que no molestaran y mitad para decir, mirá. Para darse pifia, para darse dique. Decir, mirá, está aquí y no está. Había que sospechar si se encendían dos farolitos. Y no, pero nadie se atrevería a prender un farolito. No, bueno, un farolito en vano, quiero decir. Claro. Gente que prende el farolito cuando el tipo no vino. Sí, ahora igual como sistema, también cuando se prende el farolito y el tipo está ahí, es la oportunidad de convocar a otro tipo a las otras habitaciones. Que es un sistema más propio de un baño, ¿no? Sí, es el asunto libre, ocupado, etcétera. El emperador tenía derecho a varias esposas, pero en general se limitaba a 3. Y a estas se añadían las concubinas, que debían ser elegidas
por la emperatriz madre. O sea, ¿quién te elegía las concubinas? Tu vieja. Claro, ni siquiera la lugar fe. horrible, por Dios. Te va a elegir, sabe cómo va a elegir. Si pienso si me hubiera elegido las novias mi vieja, Dios me libre, Dios me libre. Oh. Solo la primera esposa llevaba el título de emperatriz, atención, ¿eh? Las otras eran simplemente reinas. Venía la emperatriz, las reinas, serían máximo 2. Sí. Y después las concubinas, que eran muchas. El número de concubinas era teóricamente ilimitado. Bueno, sí, teóricamente, pero en la práctica... En la práctica no, aunque algunos emperadores contaron más de 1000. ¿1000 farolitos, 1000 cuartitos, 1000, todo por 1000? A la existencia de esta multitud de mujeres vinculadas a la persona del emperador se debió el nacimiento de la institución de los eunucos. ¿Qué tal? Era necesario un verdadero ejército para velar sobre la virtud de las muchachas, porque eran 1000. Venía una vez cada 3 años el tipo. Vio que le dije, la oportunidad, ¿aprendieron el farolito? Es muy difícil cuidar prenda que otros codician. Sí. Bueno, eran tantas que algunas solamente veían a su señor una vez en la vida, o a veces nunca. Digamos, para terminar, hablando del farolito, el farolito no permite la posibilidad de que el señor se haga visitar en su catrera. No, porque iba a cada habitación. Iba él. Iba él y... ¿Por qué no se las hacía traer a la cama? Porque por la mujer, me parece. No, tendría miedo de que cayera la esposa legítima. O la emperatriz. O a lo mejor la emperatriz apolillaba con él, dormía con él, entonces... ¿qué le iba a decir? Tomátela que va a venir la concubina. Y no. No, tenía que ir él como un gil. Pero escúchame, no, como un gil no, con 1000 concubinas. Sí. ¿No es más entretenido ir a cada... No, ¿qué? Las tenés... Son muchas, bueno, demasiadas, 1000 son demasiadas. Bueno, son demasiadas, pero sí, son las por ahí que te tenía equivocás, qué sé yo. Ni las conoce. Bueno, digamos para terminar que en el siglo XIX los emperadores chinos habían renunciado a tantas mujeres, siguiendo mi consejo probablemente. Sí. Su alojamiento y mantenimiento traían demasiados líos. Y un decreto fijó que no debían ser más de 70. 70 está bien. Pero el ajuste de 1000 a 70 es feroz. Es un ajuste que ríase de Janeiro. Sí. Porque además, ¿qué hacen con las que quedaron vacantes, digamos? Claro, Claro, les importa tan poco como a Río de Janeiro. Sí. Las pobres chicas que quedan sin... Desocupada, digámoslo, Desocupada, en los términos imperiales. Bueno, hemos pensado en la obra musical que va a ilustrar esto. Y pensando en el farolito que decoraba las habitaciones de las concubinas y que servía para ver si estaba el tipo adentro, me acordé de algunas cosas. Me acordé de el hermoso vals que se llama Farolito. Me acordé de muchos cantores mexicanos, pero especialmente de Juan Arbizu, que era muy escuchado en mi casa. Y me acordé también de mi amigo Jaime Muñoz Vargas, que es un gran escritor mexicano, pero también un gran conocedor de la música popular mexicana, y con el cual hemos hablado muchísimo de estos cantores, y desde luego de Juan Arbizu, ¿no? Y me acordé también de la historia de México, y por otras comunicaciones que recibo desde México, me acordé de Alfonso del Paso y del libro que se llama Noticias del Imperio, y me acordé del drama de Maximiliano de Habsburgo, que fue fusilado en Querétaro por el Indio Juárez, y me acordé también del origen de esta locura de poner un emperador en México, y entonces me acordé de que el origen
de todo aquel drama que produjo un bloqueo, que produjo la instalación de un emperador europeo en México. El origen de todo esto fue la deuda externa. La deuda externa que México no podía pagar. Entonces aprovecho para dedicar esta canción que va a cantar Juan Arvizu a nuestro amigo Jaime Muñoz Vargas y a todos los mexicanos, que son pocos, que escuchan este programa, y a los que no lo escuchan también. Así que vamos a escuchar Farolito, un vals que fue compuesto pensando en aquel dispositivo que permitía establecer si una concubina estaba o no ocupada en la China.